La devoción a Dios en acción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo soy su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Lo invito, ¿verdad?, para que usted suscriba a nuestro canal de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo en YouTube, que nos dé likes ahí en Facebook, en la página de Ministerios de Cristo, y nos siga por los siguientes canales, tanto de Spotify, Instagram y TikTok. ¿Verdad? Hoy vamos a iniciar el capítulo 3 de la devoción a Dios en acción. Ejercítate para la devoción a Dios. Comenzamos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4:5. El apóstol Pablo no dio por sentado la piedad de su hijo espiritual Timoteo. Pablo aún sentía la necesidad de escribirle: ejercítate para la piedad. Y si Timoteo necesitaba este consejo, seguramente nosotros también lo necesitemos hoy. Pablo utilizó un término del ámbito deportivo. El verbo se traduce, por ejemplo, como disciplínate o entrénate. Un significado más general de ejercitar o disciplinar el cuerpo o la mente en alguna habilidad particular. Principios para el ejercicio. Para ejercitarse para la devoción a Dios, hay varios principios que pueden aplicarse actualmente en nuestras vidas. El primero es la responsabilidad personal. Timoteo era responsable personalmente de su progreso en la devoción a Dios. Timoteo entendía que debía ocuparse de este aspecto de su salvación con la confianza de que Dios estaba trabajando en él. Debía aplicarse a este asunto de la devoción, debía buscarla. Es cierto que Dios obra de maneras misteriosas para hacernos más devotos, pero no lo hace sin que cumplamos con nuestra responsabilidad personal. Debemos ejercitarnos para la devoción a Dios. El segundo principio en la exhortación de Pablo consiste en que el objeto de este ejercicio era el crecimiento en la vida espiritual personal de Timoteo. En otro pasaje, Pablo alienta a Timoteo a progresar en su ministerio, pero aquí el objetivo es la devoción a Dios del propio Timoteo y la conducta que surge de esa devoción. Timoteo aún necesitaba crecer en esta área fundamental de la devoción: el temor de Dios, la comprensión del amor de Dios y el deseo de la presencia y el compañerismo de Dios. El acento en la actualidad se pone en servir a Dios, hacer cosas para Dios. Enoc predicaba la justicia en una época de impiedad vergonzosa. Pero Dios hizo que el breve recuento de su vida hiciera hincapié en su caminar con Dios. ¿Para qué nos estamos ejercitando? ¿Nos ejercitamos únicamente en el activismo cristiano, por muy bueno que sea, o estamos ejercitándonos primeramente en la devoción a Dios? El tercer principio que encontramos en las palabras de Pablo a Timoteo es la importancia de los requisitos mínimos y prescindibles para el ejercicio. El costo del compromiso. La primera de estas características mínimas imprescindibles es el compromiso. Nadie llega al nivel de competir en las Olimpiadas o a un nivel de la competición nacional si no se compromete a pagar el precio de un ejercicio diario y riguroso. Nadie llega a ser devoto de Dios sin el compromiso de pagar el precio de un ejercicio espiritual diario que Dios ha diseñado para nuestro crecimiento en la devoción. El concepto del compromiso aparece repetidas veces en la Biblia. Se encuentra en el clamor de David a Dios: con ansias te busco. Salmo 63:1. Dios habla hoy. Puede verse en la promesa de Dios a los cautivos en Babilonia: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Se encuentra cuando Pablo prosigue para ver si logra hacer aquello para lo
cual fue asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Lo descubrimos en exhortaciones tales como seguid la santidad. Hebreos 12:14. Y poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe y piedad. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Ninguna de estas cosas, buscar, proseguir o poner toda diligencia, ocurrirá sin un compromiso por nuestra parte. El verbo ejercitar, que Pablo eligió deliberadamente, implica un esfuerzo diligente, laborioso, perseverante y constante. El apóstol instó a Timoteo y nos insta hoy a nosotros a adoptar el compromiso necesario para ejercitarnos para esa devoción. Aprender de un maestro experto. El segundo requisito imprescindible del entrenamiento es contar con un maestro o entrenador competente. No podemos ejercitarnos para la devoción sin el ministerio de educación y entrenamiento que ejerce el Espíritu Santo. Él nos exige el nivel más alto de desempeño espiritual al enseñarnos, reprendernos, corregirnos y entrenarnos. Pero nos enseña y entrena a través de su palabra. Debemos estar constantemente expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios si queremos crecer en la devoción. En Tito 1:1, Pablo se refiere al conocimiento de la verdad que es según la piedad. No podemos crecer en la devoción sin el conocimiento de dicha verdad. Esta verdad se encuentra únicamente en la Biblia. Hay una clase de conocimiento religioso que perjudica el ejercicio para la piedad. Es el conocimiento que nos infla de orgullo espiritual. Solo el Espíritu Santo imparte esa clase de conocimiento. La clase de conocimiento que nos conduce a la devoción. Hay mucha gente que es ortodoxa y correcta, pero no tiene devoción a Dios. Solo es devota de su ortodoxia y de sus patrones de conducta moral. Únicamente el Espíritu Santo nos puede liberar de esas posiciones de falsa seguridad. Al estar expuesto a su palabra, debemos tener un profundo sentimiento de humildad en cuanto a nuestra habilidad para aprender verdades espirituales, junto con una actitud de total dependencia del ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ejercicio y más ejercicio. El tercer requisito imprescindible en el proceso de entrenamiento es el ejercicio. El ejercicio posibilita el compromiso y aplica la enseñanza del entrenador. Es el ejercicio mediante el cual se desarrolla la habilidad. Y es el ejercicio de la devoción a Dios el que nos permite llegar a ser cristianos devotos. Es la fidelidad de todos los días a los medios que Dios ha designado y que el Espíritu Santo utiliza, lo que nos permitirá crecer en la devoción a Dios. Debemos ejercitar la devoción, así como el atleta se ejercita en su deporte. La humildad es una faceta del carácter devoto. Entonces debemos meditar frecuentemente en pasajes de la Biblia, tales como Isaías 57:15 y 66:1-2, donde mismo Dios alaba la humildad. Tenemos que orar pidiendo al Espíritu Santo que los aplique a nuestras vidas para hacernos verdaderamente humildes. Esta es la devoción a Dios en acción. Es un ejercicio práctico, concreto y a veces quizá un poco torpe, mientras el Espíritu Santo obra en nosotros. Es gratificante ver cómo el Espíritu Santo nos transforma en personas devotas. Utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un papel crucial en nuestro crecimiento en la devoción. Cómo utilicemos el tiempo dependerá de cómo ingiramos la palabra de Dios o cómo nos alimentemos y cómo nos edifique la palabra de Dios. Las 5 formas de alimentarnos, de ingerir la palabra de Dios son oír, leer, estudiar,
memorizar y meditar. El método más común de recibir la palabra de Dios es oyéndola cuando nos las enseñan nuestros pastores y maestros. El Señor Jesucristo mismo ha dado a su iglesia personas con dones para enseñarnos las verdades de su palabra. Recordarnos las lecciones que a veces olvidamos y exhortarnos a ser constantes en la aplicación de dicha palabra. Una de las razones de la poca consideración que recibe actualmente el oír la palabra de Dios es que no obedecemos lo que Dios enseña en Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. No guardamos en nuestros corazones lo que oímos, ni lo aplicamos a nuestra vida diaria. Los cristianos de hoy no difieren mucho de los judíos del tiempo de Ezequiel, acerca de los cuales dijo Dios: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Ezequiel 33, 31. El oír, que agrada a Dios, lo ejemplifican los cristianos de Berea, quienes recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No escuchaban para luego olvidar, ni para ser entretenidos. Se daban cuenta que estaban en juegos cuestiones eternas. Así que escucharon, estudiaron y aplicaron. El pensamiento expresado en Tito 1:1 de que el conocimiento de la verdad conduce a la devoción a Dios. Pablo expresa que él es apóstol de Jesucristo para apoyar la fe de los elegidos de Dios y su conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. Pablo había sido llamado a ser maestro con el propósito de promover la fe y la devoción entre los escogidos de Dios. El segundo método de ingerir las Escrituras es leyéndolas por nosotros mismos. A través de la lectura de la Biblia tenemos la oportunidad de aprender directamente del Maestro Supremo, el Espíritu Santo. El gozo que experimentamos cuando el Espíritu Santo nos habla directamente desde las páginas de su palabra. La lectura bíblica nos permite también a nosotros tener esa comunión cuando Dios nos habla desde su palabra, dándonos aliento, instruyéndonos y revelándose ante nosotros. Un segundo beneficio de la lectura bíblica es la oportunidad de obtener una perspectiva global de toda la Biblia. Todos podemos leer la Biblia entera en un año. Hay varios planes de lectura bíblica que nos ayudan a hacerlo. Al leer toda la Biblia, las variadas piezas de la verdad espiritual comienzan a encajar. Sin un programa de lectura que incluya toda la Biblia, no solamente permanecemos en la ignorancia espiritual, sino que también seremos espiritualmente pobres. ¿Quién puede dejar de aprender algo de la fe de Abraham, del amor de David por Dios, de la justicia de Daniel y de la prueba de Job? ¿Cómo podemos practicar la devoción sin sentir el pulso de los salmos y la sabiduría práctica de los proverbios? ¿De quién podríamos aprender más acerca de la majestad y la fidelidad de Dios que del profeta Isaías? Si no leemos periódicamente toda la Biblia, nos perderemos estos pasajes extraordinarios del Antiguo Testamento y también otros del Nuevo Testamento. Podemos elegir entre varios programas de lectura bíblica que nos ayuden a ser constantes en nuestra lectura y a entender los pasajes más difíciles. El tercer método de ingerir la Biblia, de alimentarnos de ella, es estudiándola. Leer no proporciona amplitud de visión, pero estudiar nos da profundidad. El valor del estudio bíblico reside en la profundidad que ofrece investigar más a fondo de lo que podemos hacer en la simple lectura de un tema o pasaje. La disciplina de escribir el resultado del estudio ayuda a clarificar los pensamientos. Todo esto fortalece nuestro conocimiento de la verdad y nos ayuda a crecer en la devoción a Dios. Todo cristiano debe estudiar la Biblia.
Los cristianos de la Epístola de los Hebreos fueron reprendidos porque aunque deberían haber podido enseñar a los demás, aún necesitaban aprender los rudimentos de la palabra de Dios. Necesitaban leche, no carne. Desgraciadamente, muchos aún somos como aquellos cristianos. Estos principios se encuentran en Proverbios 2, 1 al 5. Observe los proverbios que destacamos en cursiva para subrayarlos mejor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Los verbos en cursiva, estos verbos enfatizados que aparecen ahí en su pantalla, nos dan una idea de los principios relacionados con el estudio bíblico, tales como docilidad, recibe mis palabras, intención de obedecer, guarda mis mandamientos, disciplina mental, inclina tu corazón, dependencia en la oración, clama, da tu voz, perseverancia diligente, escudriña como a tesoros. El resultado de la aplicación de estos principios al estudio bíblico está en el versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Dónde podemos encontrar el tiempo para hacer un estudio bíblico profundo? Siempre se encuentra tiempo para las cosas importantes. ¿Qué importancia tiene para usted la práctica de la devoción a Dios? Es más importante que la televisión, los libros, las revistas, las diversiones, el trabajo y miles de actividades más que ocupan su tiempo. El elemento clave del ejercicio que consideramos anteriormente es el compromiso. La memorización de pasajes esenciales es un cuarto método para ingerir las escrituras. El versículo clásico en relación con la memorización de la Biblia es Salmos 119:11. En mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. La palabra guardar es muy descriptiva del concepto. En Proverbios 7:1, por ejemplo, dice Salomón, hijo mío, guarda mis razones. Y en Proverbios 10:14 expresa, los sabios guardan la sabiduría. En el Salmo 31:19, David habla de la bondad que Dios ha guardado para los que le temen. La palabra de Dios, guardada en el corazón, hace más que ayudarnos a evitar el pecado. Nos permite crecer en todos los aspectos de la vida cristiana. Hablando específicamente de la devoción a Dios en acción, dicha palabra hace que podamos crecer en esa devoción y en la conducta diaria que agrada a Dios. El quinto método para ingerir la palabra de Dios es la meditación. La palabra meditar, según su uso en el Antiguo Testamento, significa literalmente murmurar o musitar y por extensión hablar con uno mismo. Cuando meditamos en las Escrituras, reflexionamos acerca de los significados, las implicaciones y las aplicaciones de ellas a nuestra vida. La memorización a secas solo pone las Escrituras en nuestra mente, pero la meditación sobre esos mismos pasajes nos abre el entendimiento, toca nuestros sentimientos y desafía nuestra voluntad. La memorización constituye el primer paso para dicha meditación. En Josué 1:8, Dios ordena la meditación en su palabra y en el Salmo 1:2 se recomienda la misma. Ambos versículos hablan de meditar de día y de noche, no solamente durante nuestro rato devocional. Es imposible meditar en las Escrituras de Dios de día y de noche sin algún tipo de memorización de la Biblia. En el capítulo 1 definimos la piedad como la devoción a Dios que produce una vida agradable para Él.
El Salmo 119, en cada uno de sus 176 versículos, menos en 2 de ellos, el autor relaciona su vida con la palabra de Dios y con el Dios de esa palabra. Siempre dice tu ley, tus estatutos, tus deseos, tus preceptos, etc. Para el salmista, la ley de Dios consistía en la palabra viva del Dios al que amaba, buscaba y deseaba agradar. Caminar con Dios implica tener comunión con Él, y su palabra es absolutamente imprescindible y central para dicha comunión. Su palabra es el único medio que Dios utiliza para comunicarnos su voluntad. Es imposible mantener una devoción activa para con Dios sin ingerir su palabra en forma constante, consistente y equilibrada. Ingerir la palabra de Dios es nuestro medio fundamental para la práctica de la devoción a Dios, pero no es el único. La naturaleza del ejercicio. Lo que Pablo dijo fue: ejercítate para la piedad. Usted y yo somos responsables de nuestro propio entrenamiento. Nuestro objetivo en dicho proceso es la piedad, no la excelencia en el ministerio, sino una devoción centrada en Dios y un carácter piadoso. Entrenarnos en la devoción a Dios requiere un compromiso por nuestra parte. El ministerio docente del Espíritu Santo por medio de su palabra y que hagamos ejercicio. ¿Estamos preparados para aceptar nuestra responsabilidad y asumir ese compromiso? Recordemos que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esa vida presente y de la venidera, y que gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Hoy hemos visto características muy importantes acerca de ejercitarnos en la piedad. Para ejercitarnos en la piedad, ya vimos que necesitamos escuchar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra y meditar la palabra. Son 5 aspectos muy importantes, 5 aspectos que nos van a ayudar a que usted y yo podamos verdaderamente tener una comunión con Dios. Una comunión perfecta con Dios, una comunión que agrada a Dios y una comunión que nos ayuda a entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y entonces Dios nos va a prosperar en todo camino, nos va a ayudar en nuestro ministerio, nos va a acompañar en nuestra vida personal, familiar, como padres, como hijos, como hermanos, y vamos a poder nosotros a crecer de tal manera que nosotros también por esa misma devoción podamos enseñar la palabra a otros, podamos predicar el evangelio y las buenas nuevas y que Cristo cada día se manifieste en nuestras vidas, porque todos los días tenemos una relación con Él, todos los días tenemos un contacto con Él. Piense que la comunión con Dios es como la comunión, voy a poner un ejemplo, la comunión con nuestro Padre, ¿verdad? Con nuestro Padre terrenal, con nuestros padres terrenales. Uno va teniendo esa relación con los padres, va platicando, se va desarrollando, va teniendo ciertas actividades, te vas uniendo a esa vida con un padre. Y llega un momento en que haces las mismas expresiones, hablas de la misma manera, te diriges igual, te comportas igual. ¿Por qué? Porque para el hecho de que tú convivas tanto con una persona, el hecho de que tú convivas tanto con tu padre, en este caso como el ejemplo, nos hace, ¿verdad?, parecernos cada día más a Él. En nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, en nuestras habilidades, en muchas cosas. Cada uno somos diferentes y somos independientes, pero también cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos el reflejo de nuestros padres. Yo he notado a través de los años cómo hay ciertas expresiones que tengo de mi padre.
mi padre ya falleció, pero conviví mucho con él y tengo muchas expresiones, muchas maneras de reírme, de expresarme, de moverme, de decir las cosas o de pensarlas o de imitarlas como él lo hacía. Entonces, nuestra relación con Jesucristo, nosotros tenemos verdaderamente que en nuestra relación con Jesucristo, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente, ¿verdad?, para ser como Él o seguir un ejemplo o poder ser imitadores de Cristo, necesitamos tener una relación con nuestro Señor Jesucristo diariamente. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre eterno que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias por ese tema, Señor, de ejercitarnos para la piedad. Ayúdanos a estar constantemente, Señor, en tu presencia, escuchando, leyendo, estudiando, memorizando y meditando tu palabra, Señor. Porque es necesario que podamos tener una comunión contigo y poder tener una relación que cada día nos parezcamos más a ti para que podamos llevar ese mensaje de salvación a las vidas de las personas que nos conocen. Que podamos reflejar tu carácter porque ya ha sido puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas por medio de tu palabra. Que podamos ser obedientes a ellas, que podamos ser cristianos verdaderamente comprometidos, Señor, con la obra que tú nos has dejado, pero también comprometidos con el capacitarnos y prepararnos cada día más para cada día llevar esta palabra a los no alcanzados, a aquellos que todavía no te conocen, a aquellos que todavía no saben de ti y que están buscándote, Señor. Queremos saberte unido a nosotros, queremos saberte amado con nosotros. Queremos que nos bendigas, nos acompañes, nos guardes, nos des de tu amor, tu bendición y tu paz. Y que cada día, Señor, podamos tener esos tiempos y buscar esos tiempos para buscar tu presencia, para buscar tu palabra y buscar el entendimiento de ella. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con amor para el mundo. Ministerios de Cristo con amor para usted. El amor en acción. Yo soy su hermano y amigo Juan Felipe Ortiz. Bendiciones. Que tenga un excelente fin de semana y que siga adelante con Dios, buscando la presencia de Dios, comprometiéndose a estar más en la presencia de Dios, más con el Señor de la obra y menos con la obra del Señor, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que debemos buscar estar más tiempo con el Señor, más tiempo en la presencia del Señor, más tiempo en nuestro devocional de estudio de la palabra y después ya dedicarnos a la obra. Pero verdaderamente para poder hacer la obra necesitamos tener la presencia de nuestro Señor en nuestra vida. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Bendiciones.